Este es un tema ineludible en los cursos de biología. Aquí tienes los puntos que expondré en el video y el momento en el que inician para que puedas desplazarte directamente hacia cualquiera de ellos. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso que atraviesa una célula eucariota para dividirse en dos células idénticas. En este punto debo advertir que las células procariotas, las que no tienen un núcleo bien definido, recuerda, también se dividen, pero lo hacen mediante fisión binaria, que es un proceso menos complicado y más rápido que la mitosis. Así que a partir de ahora recuerda que al hablar de mitosis nos referimos a células eucariotas o que tienen un núcleo bien definido. Decimos que la mitosis genera dos células idénticas porque, además de parecerse entre sí, tienen la misma cantidad y tipo de información genética o ADN que tenía la célula que les dio origen. Para distinguir las cosas mejor, llamamos célula madre a la célula que se divide y células hijas a las que resultan de esta división. La mitosis no es un proceso aislado, sino que forma parte de lo que conocemos como ciclo celular. En el ciclo celular, la mitosis se alterna con una serie de eventos incluidos en la interfase, que es una parte más larga que comprende alrededor del 90% de todo el ciclo. Para efecto de este video, solo diré que en la interfase la célula se prepara para dividirse en la mitosis. Maya, muéstranos cómo se encuentra la célula eucariota al final de la interfase. Claro que sí. Al final de la interfase, la membrana nuclear está intacta y podemos observar el nucleolo. Además, el ADN se duplicó y se encuentra asociado con otras proteínas, formando segmentos o filamentos de distinta longitud, que constituyen lo que conocemos como cromatina. Sí, el nombre de la cromatina viene del griego croma, que significa color, y es que la cromatina se tiñe fácilmente con los colorantes básicos empleados por la microscopía óptica. Maya, ¿qué otra característica debemos notar en la célula antes de que inicie su mitosis? Durante la interfase la célula también duplicó su centrosoma o centro celular. Exacto, el centrosoma es una pequeña región en el citoplasma muy cerca del núcleo y el centrosoma de una célula animal contiene dos centriolos de estructura cilíndrica que normalmente se organizan de esta forma. Mira. Más adelante te mostraré cómo estos centriolos son organelos que desempeñan un papel importante en la mitosis de células animales. La mitosis es un proceso continuo, pero lo dividimos en varias fases para facilitarnos su estudio o comprensión. Entonces, normalmente se distinguen 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase, pero hay descripciones que incluyen una más, llamada profase tardía o prometafase, o sea, hay veces que te encuentras que son 5 fases. Yo te voy a explicar la mitosis en 5 fases para que si te encuentras un profesor cuadrado o ridículo, no te confunda. Cuando te pregunten las 5 fases, mencionas la profase tardía o prometafase. Cuando solo te pregunten por 4, conviertes la prometafase en la parte final de la profase. En este sencillo mapa conceptual puedes ver que la mitosis está complementada por un proceso llamado citocinesis, que técnicamente no es parte de la mitosis, pero sucede en forma paralela y comienza hacia el final de la anafase o durante la telofase según la célula. Bien, ahora sí veamos cada una de las fases. Al inicio de la profase o durante la profase temprana, una estructura hecha con microtúbulos llamada huso mitótico comienza a formarse entre los centrosomas. En el núcleo, la cromatina se condensa y empieza a organizarse en estructuras llamadas cromosomas. El nucleolo, que antes era visible, desaparece. Siguiente fase.
Aquí los cromosomas son más visibles y alcanzan su forma típica. En la mayoría de los organismos multicelulares, la célula pierde su membrana nuclear y en este momento ya no podemos reconocer el núcleo. Mientras cada centrosoma se desplaza a un polo distinto, los microtúbulos se elongan desde cada uno de ellos y entran al espacio que antes ocupaba el núcleo. Esto se conoce como mitosis abierta. Lo anterior significa que también existe una mitosis cerrada, donde el núcleo nunca desaparece y los cromosomas se mantienen encerrados en él. En la mayoría de plantas y animales, las células realizan una mitosis abierta, mientras que, por ejemplo, las células en muchos hongos experimentan una mitosis cerrada, donde nunca desaparece el núcleo. Obviando algunas otras diferencias entre ambos tipos de mitosis, generalmente lo que sucede en esta fase es que los microtúbulos del huso mitótico se conectan o anclan con unas estructuras proteicas en forma de discos localizadas sobre la parte externa de los cromosomas. Estas estructuras se llaman cinetocoros y la región específica del cromosoma donde se ubican se denomina centrómero. Siguiente fase. En esta fase, los cromosomas se alinean en una zona llamada placa metafásica, placa ecuatorial o ecuador del huso, porque traza una especie de línea equidistante a los polos celulares, similar al ecuador de la Tierra. Hacia el final de esta fase, gracias a la acción de ciertas proteínas reguladoras, la célula verifica que no haya cromosomas rezagados y todos se encuentren en la placa metafásica con cada una de sus dos cromátidas ancladas correctamente a microtúbulos en polos opuestos del huso. Esta verificación se llama punto de control del huso. Si un cromosoma se queda atrás, la célula detiene la mitosis hasta que los microtúbulos del huso encaminen al cromosoma rebelde. Algunos microtúbulos no se anclan a un cinetocoro, sino a otros microtúbulos que provienen del polo opuesto. Esto ayuda a estabilizar la estructura del huso. Siguiente fase. Las proteínas que unen las cromátidas de los cromosomas se degradan. Cada una de las cromátidas es atraída hacia un polo distinto de la célula. Los microtúbulos que anclan las cromátidas comienzan a degradarse hacia el final de la anafase. Los microtúbulos que no están unidos a los cromosomas empujan y separan los polos de la célula alargándola para entrar en la última fase. En esta fase, los microtúbulos se han degradado. ¡Caput! La membrana nuclear se forma alrededor de las cromátidas ubicadas en polos opuestos de la célula. El nucleolo, que se andaba haciendo lolo, reaparece en los núcleos recién formados. La estructura de los cromosomas se disemina y el ADN adquiere nuevamente el aspecto filamentoso que tenía durante la interfase. La telofase es, en esencia, lo inverso a la profase y la prometafase, y con ella termina el proceso de la mitosis. ¿Recuerdas que mencioné que existe un proceso complementario que ocurre paralelamente al final de la anafase o durante la telofase? Este proceso es la citocinesis. Las células animales experimentan un adelgazamiento en la zona ecuatorial, como si te pusieras una faja bien apretada. O imagínalo como si pudieras enrollar un hilo en torno al ecuador celular y tirar de él para pellizcar a la célula y dividirla en dos. El hilo que produce este surco de división consiste en una banda de filamentos de una proteína conocida como actina. En células vegetales, la citocinesis es posible gracias a la síntesis de una pared rígida que la divide y produce las células hijas. Digamos que es como levantar un muro entre casas vecinas.
La mitosis de una célula vegetal también tiene diferencias en comparación con la mitosis de una célula animal. Maya, ayúdame a exponerlas. La mitosis de una célula vegetal es diferente a la de una célula animal en lo siguiente. La célula vegetal no tiene centriolos, por lo tanto, las fibras del huso mitótico se originan a partir de microtúbulos del citosol. En la mitosis de una célula vegetal, no se produce el áster, una estructura proteica que proporciona un aspecto estrellado o de sol, al centro celular. La mitosis es responsable del crecimiento y regeneración del cuerpo celular en los organismos vivos. Es esencial para reparar heridas en tu piel y sustituir células viejas o gastadas con células nuevas. La mitosis también es responsable por el crecimiento y el desarrollo de una célula única llamada cigoto hasta convertirse en un organismo multicelular. Esta división también ayuda a mantener un tamaño del organismo adecuado, pero en ocasiones la mitosis puede resultar en un crecimiento celular descontrolado que deriva lamentablemente en un cáncer o en un tumor. Este es el final del video. Si votas y comentas nos ayudas a saber si te ha sido de utilidad. Hasta la próxima.